Sean bienvenidos, soy la doctora Jimena Aguilar y hablaremos de arritmias. Las arritmias son consideradas el origen de un corazón desordenado. Cuando hablamos de las arritmias identificamos diferentes causas, entre ellas defectos congénitos, cambios degenerativos, isquemia e infarto, desequilibrios hidroelectrolíticos y fármacos. Las arritmias tienen repercusiones sobre la capacidad de bomba del corazón. Disminuyen el tiempo de llenado diastólico en el caso de las taquiarritmias, disminuyendo el volumen latido, la perfusión coronaria y aumentando las necesidades de oxígeno. Tienen también repercusiones afectando el flujo sanguíneo a órganos vitales como el cerebro en situación de bradiarritmias. Cuando hablamos de arritmias debemos recordar los miocitos cardíacos. Los miocitos cardíacos son células altamente diferenciadas. Estas células tienen funciones de conducción, contracción mecánica y automaticidad. La automaticidad se define como la capacidad de las células cardíacas de sufrir una despolarización diastólica espontánea e iniciar un impulso eléctrico en ausencia de estímulos externos. Esta despolarización genera potenciales de acción. Esos potenciales de acción se propagan gracias a las uniones gap o uniones de hendidura. Estas uniones gap están formadas por múltiples canales iónicos intercelulares que facilitan la comunicación eléctrica y química entre las células. Los potenciales presentan diferencias regionales debido a que cada tipo de célula expresa diferentes tipos de canales iónicos y en diferente número. En esta imagen vemos el potencial de acción a nivel del nódulo sinusal y el potencial de acción a nivel de la célula muscular ventricular. El potencial de acción en el nódulo sinusal se caracteriza por una fase de despolarización rápida producida por la entrada de sodio y la entrada de calcio, por una fase de repolarización que tiene que ver con la salida del potasio y una fase de despolarización lenta. El potencial de acción de las fibras musculares ventriculares se caracteriza por una fase 0 de despolarización rápida, una fase de repolarización precoz, una fase o zona de meseta, una repolarización tardía y una fase 4 o isoeléctrica. Tras la contracción es necesario que las células cardíacas se relajen y entren en un periodo refractario. El periodo refractario se explica de la siguiente manera. Es definida como el intervalo de tiempo posterior a la despolarización durante el cual la célula ya no es excitable. Los principales mecanismos de las arritmias cardíacas son los siguientes: por trastornos de la formación, alteración del automatismo, que puede dar un automatismo normal alterado y un automatismo anormal. También dentro de los trastornos de la formación tenemos la actividad eléctrica desencadenada con la generación de postpotenciales. Estos postpotenciales pueden ser precoces y postpotenciales tardíos. Tenemos también los trastornos de la conducción como mecanismo generador de las arritmias. Estos trastornos de la conducción pueden ser los bloqueos y el fenómeno de la reentrada. La reentrada puede ser anatómica y funcional. Automatismo normal alterado. Como se sabe, a nivel cardíaco tenemos células especializadas en relación al automatismo. Estas son las células cardíacas del nódulo sinoauricular, del nódulo auriculoventricular y del sistema de Purkinje, así como algunas células de las aurículas que poseen esta capacidad de automatismo o actividad de marcapaso. En condiciones normales, las células del nódulo sinoauricular poseen la frecuencia de descarga más rápida.
La frecuencia de descarga está determinada por la interacción de tres factores: el potencial diastólico máximo, el potencial umbral y la pendiente de despolarización. Un cambio en cualquiera de esos factores puede generar arritmias. En esta imagen identificamos los tres factores: el potencial diastólico máximo, el potencial umbral y la rapidez o pendiente de la despolarización de la fase 4. Cuando hablamos de automatismo normal alterado, se asocia a diversos factores, entre ellos algunas anomalías metabólicas y sustancias endógenas y farmacológicas. La actividad simpática aumenta la frecuencia sinusal, esto por incremento de los canales de calcio. La actividad parasimpática reduce la frecuencia de descarga al liberar acetilcolina e hiperpolariza las células mediante un incremento de la conductancia de los canales de potasio. En esta imagen identificamos la influencia del sistema nervioso parasimpático en la disminución de la actividad del nódulo sinusal. Automatismo normal alterado. Entre las causas del automatismo normal alterado identificamos situaciones como la hipoxia, situaciones o desequilibrios hidroelectrolíticos como la hipopotasemia, trastornos degenerativos, fármacos. En relación al automatismo normal alterado, identificamos algunas situaciones clínicas como la taquicardia sinusal asociada a ejercicio, fiebre, patología endocrinológica como la tirotoxicosis, la asociación con la ansiedad, anemia, dolor. Identificamos ritmos acelerados auriculares y ventriculares, la taquicardia sinusal inapropiada y ritmos de la unión auriculoventricular. Automatismo anormal. Se generan marcapasos ectópicos. Son células miocárdicas que en condiciones normales no muestran actividad espontánea. Esto ocurre en situaciones en que el potencial diastólico máximo se eleva hasta el potencial umbral, generando una reducción de la conductancia de potasio. El automatismo anormal se puede presentar incremento del potasio extracelular, pH bajo y exceso de catecolaminas. El automatismo anormal puede dar consecuentemente extrasístoles, taquicardia auricular, ritmo idioventricular acelerado, taquicardia ventricular, especialmente en fase aguda, en asociación con procesos de isquemia. En esta imagen identificamos la taquicardia ventricular. Se caracteriza por una frecuencia de 70 a 250 latidos por minuto. Aquí vemos los complejos QRS anchos y altos y anómalos que persisten más de 0,12 segundos. El patrón es uniforme. En ocasiones también podría ser alterado. Es súbito e insidioso. Se caracteriza porque el gasto cardíaco puede ser muy alterado, es decir, puede estar muy disminuido o inexistente. Otro mecanismo arritmogénico es la actividad desencadenada. La actividad desencadenada se define como la iniciación del impulso causado por postpotenciales. Los postpotenciales son oscilaciones del potencial de membrana que se produce durante o inmediatamente posterior a un potencial de acción precedente. En función a su relación temporal, los postpotenciales pueden ser de dos tipos. Los postpotenciales precoces, que se producen en fase 2 y fase 3, y los postpotenciales tardíos, que se producen en fase 4. Los postpotenciales precoces pueden estar relacionados con alteraciones de la frecuencia cardíaca, bradicardia, la utilización de algunos fármacos, especialmente aquellos antiarrítmicos de clase 1 y clase 3, la amilorida,
alteraciones hidroelectrolíticas, hipopotasemia, hipocalcemia, hipomagnesemia y disminución del pH. Dentro de los fármacos antiarrítmicos tenemos a la quinidina, disopiramida, la procainamida y aquellos de clase 3 como el sotalol, la miodarona, el bretilio. Aquí identificamos otras causas de pospotenciales precoces: frecuencia cardíaca lenta, la distensión mecánica, hipopotasemia, hipoxia, acidosis, alteraciones hidroelectrolíticas que ya mencionamos, además de fármacos antiarrítmicos de clase 1A, se agregan los de 1B, las fenotiacinas, los antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos, antibióticos como la eritromicina, antihistamínicos, amiloride, bario y cesio. Los pospotenciales precoces generan diferentes tipos de arritmias, entre ellas la taquicardia entorsada de Points y las arritmias del síndrome de Kutelar. Esta imagen es una arritmia que se denomina fibrilación auricular, que se caracteriza o es originada por pospotenciales precoces y pospotenciales tardíos. La fibrilación auricular se caracteriza por ausencia de las ondas P antes de los complejos QRS, que están sustituidos por ondas F. Los intervalos R son irregularmente irregulares. Los pospotenciales tardíos se producen por isquemia miocárdica o incremento de catecolaminas. También se han asociado a los fármacos antiarrítmicos de clase 1A. Alteraciones hidroelectrolíticas referidas al calcio, al potasio. Los pospotenciales tardíos pueden originar diferentes tipos de arritmias, entre ellas la taquicardia por digital, taquicardias ventriculares secundarios a infartos agudos de miocardio, taquicardias auriculares y taquicardias polimórficas catecolaminérgicas. Otro mecanismo de generación de las arritmias son los trastornos de la conducción. Tenemos los bloqueos y la reentrada. Los bloqueos se caracterizan por constituir un trastorno de la conducción con interrupción total o retraso en la conducción del impulso eléctrico. Cuando hablamos de los bloqueos, identificamos diferentes causas. Lo más frecuente es que los impulsos se bloqueen por elevación de la frecuencia, por una recuperación incompleta de su periodo refractario. Otra causa es la bradicardia, que está causada por una reducción de la excitabilidad que ocurre en los intervalos diastólicos. Causas degenerativas, fármacos como la digital, los beta bloqueadores y los antagonistas del calcio no dihidropirimidínicos, además de la adenosina. Fenómeno de reentrada. Tenemos una vía rápida y una vía lenta. Tenemos un potencial de acción prematuro que ingresa a través de una vía lenta y esa vía lenta circunscribe la lesión. La vía rápida se encuentra recuperada y no se encuentra en periodo refractario, de tal manera que el impulso progresa, salta hacia la zona proximal y de manera circular desencadena un círculo maligno que nos lleva a taquiarritmias. El impulso eléctrico no cede al final del ciclo cardíaco, persiste, reestimula al corazón y genera las taquiarritmias. Gracias por su atención. Hasta la próxima.